Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora de este mediodía que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí primeramente delante del Señor y delante de cada uno de ustedes. Es una alegría, un regocijo que Dios nos siga permitiendo poder venir ante su presencia, y de antemano queremos enviarle un saludo a cada uno de ustedes. Como siempre, ya tenía días que no nos mirábamos, pero hoy se cumple una vez más la voluntad bendita y perfecta del Señor, en la cual nos queremos seguir gozando delante de Él. Así que, amados hermanos, en esta tarde nos regocijamos de que Dios siga fortaleciendo tu vida, nuestras vidas, y de que Él siga teniendo misericordia. Antes de continuar, quisiéramos hacer una corta oración para que sea el Espíritu de Dios el que tome el control en este momento de lo que vamos a realizar de parte de Él, porque ciertamente las cosas que Él hace son muy grandes, y Él está aquí en esta tarde, hermanos, para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Vamos a hacer una oración, introducción, y luego vamos a continuar compartiendo contigo la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amantísimo Señor, mi Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, nos regocijamos grandemente, Señor, en esta hora, que nos concedas la oportunidad, el privilegio de estar aquí y aún de mencionar tu nombre, Señor, porque entendemos y sabemos de que tú eres un Dios santo, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de milagros. Y en este día, Señor, te rogamos sobre la vida de aquellos que estén pasando por quebranto de salud, que realices un milagro, Señor. Siempre lo hemos confesado y lo vamos a seguir confesando, de que tú eres un Dios de milagros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Así pues, en este momento te rogamos que la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo nos envuelva, y que envuelva a cada uno de nuestros hermanos que están ahí en lo más íntimo de su hogar, reunidos con sus seres queridos, donde tus bendiciones se derramen de una manera abundante sobre cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Venimos también paralizando cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento contrario, en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres con la autoridad de tu palabra, Señor. En este momento declaramos tu protección sobre cada familia, sobre nuestras familias, Señor. Los que hoy están en casa, pero que muy pronto nos volveremos a reunir en este lugar. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. En esta hermosa hora, hermanos, te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Bendito el nombre del Señor. De antemano queremos pedir disculpas por todo el tiempo largo que hemos pasado, hermano, en estos días sin comunicar la palabra del Señor. No solamente es un privilegio ser hijos de Dios, sino que desde el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, asumimos una grande responsabilidad delante de Él, pero que a veces por motivos, hermano, de salud, muchas de las veces hemos sido impedidos, mas el enemigo no podrá seguirnos reteniendo, porque sabemos que el que está con nosotros es más grande y más poderoso. Así que de antemano, perdón, hermanos, por todo este tiempo tan largo que hemos descuidado la vida de cada uno de ustedes, pero que en este día el Señor vuelve a retomar en nuestras vidas el lugar que a Él le corresponde, y nos ponemos como siempre a su disposición para que sea Él el que obre y que opere en nuestras vidas como esos vasos de barro que Él ha escogido. Así que en esta tarde, si ya tomaste tu Biblia, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, vamos a estar dándole lectura en el versículo 1 al versículo 11 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Bendito el nombre del Señor. Lo leemos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Dice en el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio,
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia él el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, y acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Bendito el nombre del Señor. En esta hora quisiéramos retomar, hermano, y retroceder un poquito hacia unos 2 domingos atrás, que fue cuando tocamos este último tema que estamos empezando este año 2021. Si no me equivoco, paramos creo que un día jueves donde continuamos con este tema tan interesante, donde Dios puso fuertemente en nuestro espíritu el título de este mensaje: el año de la misericordia de Dios, o el favor de Dios, que es lo mismo. Gloria a Dios. Entonces, tomando al inicio de este año este tema sumamente interesante acerca del año de la misericordia del Señor, nos tomamos como base escritural Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, donde leíamos de la siguiente manera, donde el versículo 15 dice: Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Qué maravilloso, hermano, podemos nosotros encontrar en la palabra del Señor no solamente la salvación que ya se nos fue dada, no solamente el perdón de nuestros pecados, que ya fuimos perdonados, sino la intensa misericordia de Dios, que, hermano, es producida a través de la bondad tan infinita de Dios para con nosotros, los hombres pecadores de este mundo. Gloria a Dios. Al iniciar este año, hemos visto en estos pocos días de este mes de enero cómo la mano del Señor, cómo la misericordia de Dios se ha extendido no solamente sobre la humanidad, sino sobre nosotros como hijos de Dios que somos, porque ciertamente todos estamos en este mundo, y muchas de las veces todos tenemos que pasar por un proceso de quebranto físico, y cuando eso ocurre en nuestra vida, lo primero que el enemigo va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, es de que posiblemente estemos pecando, o que nosotros le hayamos fallado a Dios. Muchas de las veces el Señor tiene que permitir cosas en nuestra vida para que nosotros podamos clamar a Él. En estos días tan difíciles que la humanidad está enfrentando, este azote de esta plaga mortal, porque es una plaga mortal, es un virus mortal que no puede ser controlado por la ciencia médica, encontramos nosotros en la palabra del Señor algo tan maravilloso, algo tan bondadoso, como lo que estamos leyendo aquí en este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Todos nosotros sabemos que desde el inicio de la fundación del mundo, desde que Dios creó al primer hombre y el primer hombre le falló, Dios tuvo compasión y misericordia de los primeros pobladores que Él formó con tanto amor. Él, en su grande amor, encontró a un hombre, dice, justo, llamado Noé, y por medio de ese hombre fue preservada la vida de la raza humana para que no se extinguiera totalmente sobre la faz de la tierra. Desde Noé hasta el Señor Jesucristo
a través de todo, hermano, el Antiguo Testamento, es una historia muy larga, una historia muy grande, maravillosa, en la cual encontramos que aún a través del pueblo de Israel, Dios manifestaba, y Dios hasta esta época sigue manifestando su grande misericordia, su grande bondad tan infinita. A través de las edades, Dios ha tenido misericordia de la humanidad para no ser extinguida por causa del pecado, por causa de la maldad. Entonces nosotros, en este tiempo tan difícil y crítico que estamos viviendo, tenemos que tener un agradecimiento profundo en el corazón, hermano, para con nuestro Dios, por su bondad tan infinita, por su misericordia tan grande. Es por su grande amor, es por su grande misericordia que no hemos sido consumidos, porque ciertamente la maldad hoy en día es muy grande sobre la faz de la tierra. Pero aún a través de todo eso encontramos que la bondad de Dios, hermano, se extiende más allá de cualquier pensamiento que el hombre pueda, hermano, tener en su mente. La bondad y la misericordia de Dios que van de la mano, hermano, es lo que ha hecho que siga persistiendo la vida del ser humano aquí en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Dios ha tenido tanta misericordia del ser humano, porque la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es algo que el mundo, a través de la palabra tan sencilla que Dios nos declara, muchas de las veces el hombre de este mundo no lo puede entender, no lo puede recibir, porque el corazón del hombre es demasiado duro. Gloria a Dios. Pero aquí en este capítulo 8 del Evangelio de Juan encontramos una historia maravillosa a través de la misericordia, porque es lo que quiere manifestar y lo que quiere enseñar el Señor hoy en este día por medio de su palabra a cada una de nuestras vidas. Ahí donde tú estás, queremos que pongas mucha atención a este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ciertamente es un mensaje que se nos ha predicado por generaciones, amado hermano, por décadas, desde el día que nosotros conocimos al Señor, pero que cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón a leer la Escritura, nos damos cuenta de lo que Dios, hermano amado, quiere que tú y yo entendamos. Hoy en este día, hoy en este momento, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, yo te voy a pedir que pongas mucha atención. Es un capítulo verdaderamente donde nos podemos centrar y poder encontrar la magnífica misericordia de Dios. La misericordia de Dios es, amado hermano, lo más grande que el ser humano haya podido obtener de parte de su Creador aquí en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Una historia fascinante donde el Señor dice que los religiosos de aquel tiempo, dice que encontraron a una mujer en el hecho mismo del adulterio, y trayéndola delante del Señor, le preguntaron que si ellos, hermano, tenían que cumplir la ley, porque en la ley de Moisés estaba escrito que cualquier mujer que fuera encontrada en ese acto mismo de adulterio fuere quitada la vida por medio de puras pedradas. Así que en esta hora, hermano, vamos a meditar un poquito en este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice en el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron, dice, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Gloria a Dios. Ya de antemano sabemos que la intención malévola del corazón de aquellos hombres religiosos, no era para que, hermano, el Señor hiciera justicia, aunque claramente entendemos que Él es el único que hace justicia, sino para tentarle, porque ellos no creían en Él. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, el hombre que supuestamente ellos estaban esperando para que los viniera a liberar de la esclavitud. Pero Él no solamente fue un hombre, Él fue
Dios 100%, como todos lo sabemos en la palabra, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Entonces, aquí en estos primeros versículos que acabamos de leer, encontramos el relato de una necesidad en la cual era importante que la justicia y la misericordia de Dios se sobrepusiera sobre los deseos perversos del corazón de aquellos hombres. Gloria a Dios. Ellos le dijeron que en la ley de Moisés estaba escrito que tales mujeres tendrían que ser apedreadas. Gloria a Dios. Le trajeron a la mujer. Qué tremendo, hermano, qué tremendo cuando nosotros nos ponemos a pensar en la justicia del ser humano. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la justicia que muchas de las veces nosotros aplicamos, pero sin la misericordia. Y aquí lo que miramos en este capítulo 8 del Evangelio de Juan, cómo el Señor aplicó la justicia, pero juntamente con la justicia aplicó la misericordia. Gloria a Dios. Es bien importante que entendamos todo eso, porque es un mandamiento que no solamente nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer, sino tenerlo que llevar al cumplimiento. Bendito el nombre del Señor. Cuando estos hombres vinieron al Señor y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos esperaban que la acción del maestro fuera de una reacción inmediata, donde ellos esperaban que el Señor les dijera que tendrían que hacer exactamente lo que en la ley de Moisés estaba escrito. Pero encontramos en esta historia maravillosa que fue todo lo contrario. Ellos estaban haciendo supuestamente su justicia a la manera de ellos. Y el Señor viene y dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra a ella. Gloria a Dios. Y ya todos sabemos lo que ocurrió, porque en ese instante el corazón de estos hombres religiosos fue puesto bajo convicción de parte de la palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo, porque ninguno de ellos estaba obedeciendo ni cumpliendo la ley que Moisés había escrito para ellos. Ellos hacían siempre lo que ellos querían hacer, hacían su propia voluntad, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Prácticamente cuando ellos le dijeron al Señor, cuando le dijeron en el versículo 5: tú pues, ¿qué dices? Ellos no entendían de que en el capítulo 2 de el apóstol Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 13, el Señor Jesús, cuando Él les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojarle la primera piedra, prácticamente les estaba recitando este versículo 13 del capítulo 2 de Santiago, donde dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, cuando una persona, hermano, incluso hoy en día, cuando una persona es encontrada culpable de algún crimen, de algún asesinato, prácticamente lo primero que hacen las autoridades es prenderle y llevarle a prisión, y de ahí esperar el juicio. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esto detalladamente, porque es sumamente importante. Dice el Señor que el que dice en el versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar todas las cosas, hermano, en nuestro corazón primeramente, antes de accionar, y no caer en el error que cayeron estos hombres. Estos hombres les gustaba hacer justicia en aquel tiempo, mas no misericordia. Imagínate, esa mujer acababa de ser prendida. Es como si cuando un grupo o un par de policías detiene o toma preso a algún delincuente, y en ese instante lo hayan culpable. Prácticamente
si ellos tuvieran ese mismo derecho como aquellos hombres religiosos de aquel tiempo, al momento yo creo que lo llevarían al paredón y ahí, hermano, fusilarlo momentáneamente sin darle oportunidad a esa persona que se defienda. Y prácticamente eso es lo que quiere decir el juicio sin misericordia. Un hombre, una mujer puede ser del más cruel, o pueden ser los más crueles, pueden ser los más viles en este mundo, pero ese es el mandamiento de Dios, de que tenemos que hacer justicia y misericordia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando un hombre es apresado y llevado a juicio, lo primero que se va a hacer, hermano, con esta persona es darle el tiempo necesario para enfrentar la ley, y de ahí el juez pueda, hermano, darle determinado castigo, ya sea, hermano, de un tiempo en prisión o no sé, conforme al crimen que haya cometido. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que no podemos caer en esa actitud que cayeron esos hombres, que cayeron, hermano, en una actitud, y no solamente, hermano, para tentar al Señor, sino para quitarle la vida a aquella pobre mujer en ese instante. Ya que, hermano, el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso que fueron escritas las leyes de esa manera de parte de Dios, para que nosotros como hijos de Dios, nosotros, hermano, actuemos de esa misma naturaleza. Imagínate cuando un hombre es detenido, te lo vuelvo a repetir, por las autoridades, y saben perfectamente que ese hombre cometió un delito muy grave. Entonces, lo primero que van a hacer, lo arrestan, lo esposan y lo llevan, hermano, al juzgado o a la cárcel, donde los llevan y ahí esperan el juicio. Gloria a Dios. Imagínate qué terrible sería. Y vamos a poner un ejemplo tan sencillo como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Prácticamente viene a nuestro pensamiento, a nuestra mente, cómo nosotros actuamos, digamos, con los roedores que muchas de las veces hay en nuestro hogar, digamos, las cucarachas. Ya todos sabemos que son insectos, hermano, que producen una cierta enfermedad a nuestro organismo. Entonces, cada vez que nosotros miramos uno de esos animales roedores en casa, lo primero que hacemos, si tenemos a la mano el bote del spray, hermano, le rociamos instantáneamente. Y si miramos que se ponen a correr, les ponemos el pie sobre ellos para aniquilarlos al momento. Entonces, prácticamente era la justicia, hermano, de aquellos hombres en aquel tiempo. Entonces, nosotros cuando miramos un roedor de esos, hermanos, sabemos que son animalitos que producen algún daño en nuestro cuerpo, y lo primero que hacemos es aniquilarlos completamente, hermanos, sin darles oportunidad de poder escapar. Son animales, son insectos, solamente un ejemplo que te estamos poniendo en esta tarde. Pero el ser humano, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, merece, amado hermano, de una oportunidad, como la oportunidad que el Señor le dio a esta mujer aquí en este capítulo 8. Después de que el Señor Jesús les dijo, amado hermano, en el versículo 7, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravillosa, hermano, historia de amor, de bondad, de justicia, de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con esta mujer que estaba enfrentando un momento bien crítico, un momento bien difícil. Gloria a Dios. Y en este año que hemos empezado, hermano, a caminar, hemos visto cómo la mano de Dios también ha empezado a extender su misericordia, como te decía hace un momento atrás, no solamente sobre la humanidad, sino sobre mucho pueblo de Dios. Y con todo lo que hoy en día está ocurriendo,
yo creo, así como tú has creído, que lo único que Dios anhela y espera, amado hermano, es que nosotros como seres humanos lo busquemos y que nos arrepintamos, gloria a Dios. Una de las más grandes, hermano, demostraciones de bondad y de misericordia, también lo podemos encontrar en el capítulo 16 de Proverbios y el versículo 6. Bendito el nombre del Señor. Dice en el capítulo 16 de Proverbios, gloria a Dios. Capítulo 16 y versículo 6 del capítulo 16 de Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es lo mismo que estuvo actuando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente no hay otro de bondadoso y de misericordioso como Él. ¿Sí? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué hermoso, bendito el nombre del Señor. Entonces, como te decía hace un momento atrás, desde que nosotros tenemos uso de razón, lo que es a través de la palabra del Señor, entendemos que la vida del ser humano ha sido preservada por la bondad y la misericordia de Dios. Dios ha tenido mucha misericordia, Dios ha tenido mucha compasión de la humanidad, pero la humanidad cada día se corrompe, cada día le da la vuelta a su Creador. Y todo esto, como lo hemos venido diciendo, todo esto, hermano, que está aconteciendo en el mundo, cada día va a ir de mal en peor por una sencilla y por una causa, hermano, o por una causa y por una sencilla razón, de que el hombre no ha querido arrepentirse, no ha querido volverse a su Creador, no ha querido renunciar a los pecados. Y es por eso que todo lo que está pasando, hermano, va a seguir aconteciendo aún todavía cosas más terribles, pero que nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar, tenemos que poner nuestra confianza en el único Dios verdadero. En este día nos gozamos porque a través del quebranto de salud que hemos estado enfrentando durante todos estos días, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha tendido su manto de amor, su manto de poder. Él ha extendido su manto de misericordia sobre nosotros y hemos recibido de Él la fortaleza. Así que en este día, hermano, solamente yo te quiero decir que te amamos, que vamos a seguir luchando, no nos vamos a dejar caer. Ciertamente, como siempre lo habíamos venido diciendo, que iba a llegar el momento cuando íbamos a enfrentar momentos bien difíciles, donde posiblemente no íbamos a tener el tiempo que tuvimos hace una década atrás, donde nosotros teníamos el tiempo suficiente para reunirnos y dedicar el tiempo más posible en alabanza y adoración a nuestro Padre. Pero aún a través de lo que esté pasando, aún a través de lo que siga sucediendo, sabemos que nadie nos puede detener, que nadie puede opacar, hermano amado, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y ha puesto una esperanza viva. Él ha puesto dentro de ti, dentro de mí, una esperanza viva. Así que sigamos meditando en la misericordia de Dios, sigamos meditando en la bondad y la misericordia de Dios. Este es un año, hermano, no solamente de angustia, de aflicción, sino también un año de oportunidad. Te lo vuelvo a repetir, porque a través de todo lo que está pasando, Dios espera que la humanidad se vuelva a Él en arrepentimiento, en que todos podamos volvernos a Él. La palabra de Dios es sencilla, hermano, no fue hecha para los grandes sabios y entendidos, fue hecha para los sencillos. Y la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca. Y si Él no quiere que nadie perezca, así tiene que ser. Pero como seres humanos, Dios ha puesto una voluntad dentro de nosotros, para que a través de esa voluntad podamos escoger entre lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tristemente, hoy la gente se encierra en la vanidad de su mente, y muchos, aún a través del terrible azote que está ocurriendo en el mundo, le dan más cada día la espalda a su Señor. Así que en este día, amado hermano, yo te dejo con este pensamiento de la palabra del Señor. Medítalo,
cuidadosamente. Cristo te ama y no nos olvidemos de que Él viene pronto. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, porque la palabra de Dios no lo repite continuamente, que todo lo que está ocurriendo solamente, hermano, nos quiere decir una cosa, y es que el Señor Jesús viene pronto. No nos olvidemos de que el Señor está a las puertas. Grandes cosas más terribles van a ocurrir, pero tomados de su mano vamos a lograr salir hasta el final. Así que no temas en nada de lo que puedas estar pasando, créelo. Dios ha prometido que de nada de lo que está pasando en este mundo nos va a tocar a nosotros, no nos va a dañar a nosotros, porque Él lo ha prometido. No lo ha dicho un hombre, Dios lo ha dicho en su palabra, pero si Él lo permitiere, lo va a permitir con un propósito, y es para probar nuestra fe también. Así que en esta hora vamos a hacer una oración. Si tú estás pasando por quebranto de salud, por algún achaque, algún malestar en tu cuerpo, renuncia a ello y reclama. Recuerda que como hijos de Dios tenemos promesas grandes de parte de Dios, y una de ellas es la sanidad, hermano, la sanidad. Así que en esta hora tenemos que empezar a reclamar sanidad divina para nuestros cuerpos. Allí donde tú estás, si tú estás pasando por un momento difícil, reclama esa promesa como hijo y como hija de Dios que eres para con tu Padre Celestial. Reclama lo que a ti te pertenece, y es sanidad divina. Por eso Jesús murió en la cruz, porque Isaías capítulo 53 dice en su palabra que por su llaga todos nosotros hemos sido curados o sanados. Gloria a Dios. No solamente murió por gusto el Maestro en la cruz, murió para darnos salvación primeramente y perdón de nuestros pecados, y para sanarnos también de toda enfermedad y de toda dolencia. Así que en esta tarde yo te invito, ahí donde estás, que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora nos dirigimos, Señor, a cada hogar, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada uno de sus hijos que puedan estar pasando quebranto de salud. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que derrame, Señor, sobre cada una de esas familias sanidad divina, Señor. Sea quebrada toda maldición en este momento. Venimos quebrando y rompiendo toda maldición de enfermedad. Rechazamos todo virus en nuestro cuerpo. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Reprendemos todos esos espíritus inmundos que están en este momento agobiando sus cuerpos. En el nombre de Jesús proclamamos la señal de la sangre del nuevo pacto sobre cada familia. Reprendemos en esta hora toda incredulidad del diablo en el nombre de Jesús, con la autoridad de tu palabra, Señor. Declaramos una protección, Señor, poderosa en cada una de la vida de tus hijos. Ahí donde están, Señor, que reciban ese toque, Señor, de sanidad. Reciban fortaleza, reciban la fuerza, Señor, para continuar hacia adelante, porque tú eres el único Dios verdadero. A ti exaltaremos, Señor. A ti te glorificaremos, porque solamente tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Envuélvelos bajo tu manto de amor y poder, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Dios traiga protección a sus vidas. Y esta semana todavía no nos vamos a poder reunir, esperando que el Señor nos dé la guianza. No queremos hacer nada por nosotros mismos, pero hay altas probabilidades que para el domingo próximo, si el Señor nos lo conceda y nos lo permita, aquí estaremos para rendirle y seguirle rindiendo el culto que Él espera de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les fortalezca. Les amamos en el amor del Señor. Gracias, Señor Jesús.